Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de comenzar esta vez un nuevo trimestre, una nueva lección. El título muy interesante, alucinaciones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y una vez más, hace poco que estudiamos sobre las profecías y hoy vamos, este trimestre otra vez vamos a volver a estudiar las profecías. Así que cuando algo se repite es porque es necesario. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido, enaltecido sea tu nombre por siempre. Señor, estamos delante de ti dándote las gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, por el amor que nos das, por el tiempo, Señor, y porque nos permite sacar del mismo para compartir esta lección con todo el que nos ve. Eh, Gracias por ellos, gracias por el privilegio que nos da de que nos acompañen. Bendice a cada persona en forma individual y personal, que tú suples todas sus necesidades. Sobre todo, abre nuestra mente, nuestro entendimiento para capturar, Señor, las enseñanzas que tú tienes en esta semana. Eh, que tu Santo Espíritu sea el que nos acompañe de principio a fin. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y como digo, esta primera lección es bastante técnica. Hemos estudiado la profecía hace poco tiempo, pero vamos a ver un diferente autor o una diferente punto de vista, un diferente enfoque. Y el título de la lección es Algunos principios de interpretación profética. O sea, para poder comprender, entender las profecías bíblicas, hay que saber cuáles son los principios que se rigen, porque no solamente cuando se habla de profecía, no solamente es leer lo que está escrito, es saber, hay unos parámetros para interpretar los símbolos, para interpretar todo, o sea, que es algo uniforme, no es que usted va a leer y va a sacar una interpretación aislada. En Jeremías 9:24, el versículo para memorizar: si no alábense en esto el que haya de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. ¿Saben? Eh, para usted alabar, entender y conocer al Señor, debe estudiar las Escrituras, porque esa es la manera en que usted lo conoce. Conocer a Dios no es algo místico, tiene que estar basadas en las escrituras. Y aquí dice que, como ocurre casi con todas las demás escrituras, los cristianos no nos ponemos de acuerdo sobre la interpretación profética bíblica. Eso tiene que ver con las percepciones. Cada persona es un mundo, lo que lleva mucho a pensar que no vale la pena tratar de comprenderla. Para muchos la profecía es algo que no se puede comprender. Eh, por desgracia, incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles. Ese es lo que se cree. Es más, algunos no quieren que se le hable del libro de Daniel o Apocalipsis porque le da miedo, porque o sea, porque le da miedo y se asusta, porque es incomprensible por muchas razones. Pero aquí dice que no siempre fue así, sino que en el siglo XVIII era ampliamente conocida y había sorprendente nivel de acuerdo a los cuales eran los mensajes claves. Y es que se estudiaba bastante. Y aquí nos dice una cita: les ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, antes estén perfectamente unidas en la misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Por eso es que para entender la profecía hay unas normas, hay unos principios de interpretación para que todo sea uniforme. No quiere decir, o sea,
Exacto. El que le entienda y entra, si usted le entra en cualquier librería cristiana y observa los títulos de la sesión de la profecía, hay una variedad alucinante de estos temas, de opiniones, de interpretaciones, es que cada cabeza es un mundo. Por ejemplo, un autor dice que el anticristo no es más que una metáfora, uno dice que es Antíoco, un hombre que vivió antes de Cristo, que ese es el anticristo, entonces ahí queda mal parada. Otro dice que está en el futuro y otro que era referencia a alguien que existió en los días del Imperio Romano, exacto, Antíoco. Eh, la Biblia se parece a un instrumento musical con el cual cada persona interpreta la melodía que se le antoje. Sin embargo, la Biblia nos sugiere que nos invita a leerla, dado por sentido que Dios no habla en vano y que podemos comprender su palabra. O sea, no se puede dar a entender que es algo que no se puede comprender y es así. Eh, y aquí hay un versículo que dice a Mateo 24:15, que cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora del profeta Daniel, o sea, Daniel ya había profetizado eso, eh, el que le entiende y el que oye las palabras de esta profecía guardará lo que hay en ella. O sea, que hay una promesa de que si uno le entiende y que hay unas señales y que sí se puede comprender. Y a través de la Biblia, leer la Biblia no solamente es leerla como una historia cualquiera, un libro cualquiera, sino que a través de su página usted puede escuchar, quizá no audiblemente, pero en el corazón puede sentir la voz de Dios y ese es el propósito, hablándole. Dios es comprensible, es la parte del lunes. Esta lección va a ser rapidita. Eh, la parte del lunes, Dios es comprensible y nadie frustra más que comunicarse urgentemente en el extranjero, quizás en una farmacia, quizás en un centro médico, de un lugar donde no se domine el idioma. Sabes qué quiere decir, pero careces del vocabulario adecuado para expresarte. Y a veces uno se puede comunicar en el mismo idioma eh, y yo no me estoy diciendo que es porque no se entiende el idioma, sino que no se entiende lo que se quiere decir. Puede ser que hayan dos personas y hablen de cosas diferentes y las dos personas entiendan diferente. Eso es un fenómeno que para mí es bien interesante, pero que ocurre. Como es más alto que el cielo de la tierra, así nuestros caminos son más, o sea, los caminos de Dios son más altos que los caminos de Dios. Y fíjense, nunca vamos a comprender todo lo que dice la Biblia, pero podemos comprender lo suficiente para nosotros caminar por este mundo y para la salvación. Y aquí hay unos versículos y notado también la capacidad intelectual suficiente. Lo único que hay es que ejercitarla para comprender. Aquí hay algunos versículos que dice, que habla sobre la omnisciencia de Dios, o sea, Dios sabe todo. Grande es el Señor nuestro Dios, de mucho poder y su entendimiento es para siempre. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón que el de Dios. Eh, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, Dios, cuán insondables son. Y aquí nosotros nunca vamos a entender plenamente la mente de Dios. Eso es lo que acabamos de decir. Como estábamos hablando en semanas anteriores, cómo nosotros vamos a entender la mente infinita, omnisciente de Dios en una mente tan pequeña como la nuestra, un cerebro que funciona, no funciona a su capacidad y a toda su capacidad. Funciona, qué sé yo, unos cuantos por ciento. Dicen que el que más le ha funcionado ha sido un 10% y se consideran genios cuando llegan a esos niveles. Eh, pero aún así jamás ni nunca vamos a comprender a Dios. Fíjense que Job, cuando Dios comenzó a hablarle, él dijo, oye, eso es demasiado para mí. Él se vio humilde ante la sabiduría de Dios.
Pero aún así, nosotros tenemos lo suficiente para comprender lo que ha sido revelado. Lo que no ha sido revelado, pues ni siquiera entremos ahí, pero lo que ha sido revelado sí. Daniel cierra las palabras en Daniel 12:4. ¿Qué orden dio el Señor a Daniel? Fíjense que Daniel tuvo unas visiones hasta nuestro tiempo. Las visiones que tuvo Daniel tienen un alcance hasta nuestro tiempo. Era demasiado para él. Así que Dios le dice en Daniel 12:4, cierra la profecía y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y fíjense que entonces en Apocalipsis el sello, ese sello se abre. Por eso decía que había un sello y decía quién era digno de quitar el sello. Solamente el Cordero era digno. Quién era digno de abrir otra vez esa visión panorámica que se había cerrado hacía un tiempo. Sella las palabras quiere decir que en el tiempo de Daniel no se comprendieron, pero que luego sí se comprendió. Y esto ocurrió, la última parte fue en el siglo XVIII con Guillermo Miller, que él comenzó otra vez a descubrir lo que estaba escrito en las profecías. Y en el parte del miércoles, el estudio de la Biblia. Y los adventistas del séptimo día creemos que debemos mucho a Guillermo Miller. Él fue un pilar en un pionero por su comprensión de la profecía bíblica y es la clave, o sea, él puso los cimientos para la comprensión que tenemos hoy. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de su palabra. Y aquí dice que de cierto modo estudiar la Biblia es como armar un rompecabezas. Si unimos dos, tres piezas, es casi imprescindible discernir la imagen completa. Tal vez esas pocas piezas tengan que ver con la imagen de un caballo o lo que podría concluir la conclusión errónea de un cuadro que tiene que ver con esos animales, pero ¿cuántas piezas más contienen las imágenes de una gallina y de una vaca? O sea, entre más grande la imagen, más piececitas son. O, o sea, hay rompecabezas que tienen muchas piececitas, otras las piezas son más grandes. Una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios, o sea, como si fuera un libro secular. Y en muchos lugares la Biblia lo estudian como si fuera un libro de secular y la gente ni siquiera cree en Dios. Hay Biblias donde quiera, en los cuartos de hoteles, en los lugares públicos. Eh, Desgraciadamente, el mismo enfoque con la escritura ha desaparado un texto del otro. Esto explica en gran parte el surgimiento constante de los libros sobre las profecías que tienen que ser utilizados con frecuencia, pues sus predicciones acerca de ellas ocurrirán y cuándo se cumplen. Por eso es tan importante no seleccionar algunos textos específicos hasta, o sea, no se puede ningún tema que sea importante seleccionar algunos solamente textos. Es bueno y cuando se estudia la profecía, es bueno ver la historia, no solo la Biblia, sino fuera de la Biblia, eh, ver la historia, cuál era el ambiente de la época, el marco histórico en que se desarrollan esos versículos y utilizar todo y verlo todo a la luz de todas las sagradas escrituras, no solamente de algunos versos. Eso es muy importante en cualquier tema. A mí realmente me gusta mucho ver el contexto histórico, el marco histórico donde se desarrollan los hechos para tener una percepción más amplia de cualquier situación de la Biblia. Por eso ustedes me ven a veces que yo cojo una historia y digo cosas que no están en la Biblia, pero yo no me la estoy inventando, es simplemente porque ya yo he visto cómo era, cómo se desarrollaba
cómo era la vida en esa época, cómo eran las costumbres, todo eso y la integro en la historia y por eso la puedo alargar. Eso es importante en todo lo que uno lee. Figurado o literal. Fíjense, la historia son símbolos, las profecías son símbolos, entonces no se puede tomar una cosa literal y otra en figura. O debe ser todo figurado o debe ser todo literal, pero por lo general es simbólico o es figurado. Aquí da un ejemplo de que en el Daniel 7 simboliza el oso que está en Daniel 7. Mucha gente han interpretado que es Rusia porque en el escudo, en la bandera de Rusia hay un oso, pero eso no es una manera de interpretar, eso es una manera muy superficial de interpretar. Y aquí hay algunos textos que dicen, después yo, Daniel 7:7, después yo miraba y contemplaba los cuernos y he aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos delante de él y fueron arrancados. O sea, esa bestia tenía 10 cuernos, fueron arrancados 3 cuernos y de ese, donde habían 3, surgió uno. Y entonces en Apocalipsis 1:6 dice, y tenía la diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda y su rostro era como el carmesí. O sea, todo eso, nada de eso es literal. Todo eso son símbolos, son figuras de algo que representan, un ejemplo, los cuernos representan reinos. Quizás vamos a verlo más adelante, no sé el contenido de esta lección, vamos a verlo más adelante, cómo llegamos a la conclusión de un ejemplo que cuernos son reinos, eh, y cuál es la diestra, qué significa y qué significa las estrellas. O sea, 7 estrellas salen de la boca, eso es, obviamente es una figura. La incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos, o sea, la interpretación de las profecías se saca de la misma Biblia. Un ejemplo, ¿cómo es? Día por año. ¿De dónde sacamos que la profecía se interpreta día por año? Ezequiel 4:6, número 14:34. Eh, los cuernos son reyes, yo dije naciones, perdón, son reyes. Esto es Apocalipsis 17:12. El mar de muchedumbre, Apocalipsis 17:15. Isaías 17:12 al 13. O sea que la misma Biblia es la que establece cómo se interpreta las profecías. Lo que queda por responder, sin embargo, es porque Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo en manera directa, explícita, porque, por ejemplo, Pedro se refiere críticamente, que está encriptado, no es crítica, sino encriptado, en la ciudad de Roma como Babilonia. Puede haber muchas razones por las que Dios eligiese comunicarse simbólicamente en la profecía. Ejemplo, si Apocalipsis hubiese nombrado claramente a Roma, o sea, eh, Roma, Apocalipsis eh, se escribió en tiempo de Roma y si lo hubiese nombrado hubiera sido un problema. Eso nada más no es la Biblia que habla en símbolos. Muchos escritores, cuando hacían críticas sociales de cosas o sea, una crítica social son cosas que están pasando en la época, eh, disfrazan. eh, un ejemplo, yo mencioné el libro El Principito. Mucha gente cree que es un libro de niños. Eso no es un libro de niños, es una crítica social y está disfrazada. Si usted logra entender, es muy profunda. Está criticando la Francia en la época que se escribió ese, cómo funcionan las personas. Es un libro muy profundo que un niño lo puede leer y lo puede entender, pero si usted busca la interpretación de ese libro es increíblemente profunda. Y así hay otros libros que están escritas en clave para no despertar la sospecha del gobierno de la época. Eso, o sea, eso pasa. No es solamente la Biblia. Hay muchos libros que son de esa manera. Y además Daniel no iba a entender
O sea, Daniel vio hasta nuestra época, no iban a entender que quizás habían aviones, que quizás habían los teléfonos, o sea, era algo que era muy difícil para entenderlo también. O sea, esa es también una de las cosas. Daniel también escribió sobre Babilonia y ahí estaba bueno, Daniel escribió en los persas y ahí estaba persa. Que le dijeran que Babilonia iba a caer era buena noticia, pero que le dijeran que Persia iba a caer, pues no le iba a gustar. Y aquí en la parte del viernes, ya para finalizar, los MIEM, fui rapidito porque esto ya realmente creo que este tema lo conocemos. Si no, busquen ahí, hay videos sobre este tema, sobre el Apocalipsis, sobre la interpretación. Los ministros y el pueblo declararon que la profecía de Daniel y Apocalipsis eran misterios inconcebibles, incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a la palabra de la profecía, relatas a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempo de ellos, y le había dicho, el que lee entiende. Y la aseveración de que Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos de que las cosas deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee. O sea, hay una bienaventuranza para el que lee eh, y entiende las palabras, o sea, solamente para el que lee y el oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ellas escritas están. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio que no se puede, que no está al alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto, ya ha sido abierto. El estudio de Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, o sea, Apocalipsis es el libro abierto que fue cerrado en Daniel, acerca de los acontecimientos que han desarrollado al fin de este mundo. A Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resulta de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas, la liberación del pueblo de Dios al final de los tiempos. Ya consiguen mensajes finales que se han de madurar la mies de la tierra, ya que las garavillas para el granero celestial. En manojo para los fuegos de destrucción le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente por la última iglesia, con el objetivo de que volvieran el error a la verdad y pudieran ser instruidos con respecto a los peligros y mucho que lo esperan. Nadie necesita estar a oscura en lo que concierne a lo que acontecer en la tierra. Esto está en el conflicto de los siglos, la página 340. Bueno, esta ha sido la introducción de la lección. Vamos a ver de qué se trata en el transcurso de este trimestre y esperamos que sea de bendición. Me gusta esta imagen porque aquí están símbolos del Apocalipsis, pero en el medio está Jesús crucificado. O sea, el centro del Apocalipsis, todos esos símbolos, todas esas bestias, es Jesucristo. Eso me gustó mucho esta portada. Bueno, yo hasta sin más me despido deseándole una bendecida semana, pero antes vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque tú en tu infinita misericordia has dejado mensajes para los últimos tiempos. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a entenderlo, abra nuestra mente, nuestro corazón, capacítanos cada día, Señor, y bendice a cada persona que nos ve. También te quiero pedir una forma muy especial a aquellas personas que han sido afectadas por este terremoto que pasó en Myanmar, Señor, y en otros lugares. Señor, te pido por las personas que quizás están atrapadas, que tú estés con ellas y que capacites a los que lo estás rescatando para que puedan dar con ellos. También a los que perdieron sus seres queridos, que tú le dé conforte. eh, y que tu Santo Espíritu, Señor,
nos acompañe durante esta semana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bye. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.